Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a hacer uso del artículo 2, numeral 4 de la Constitución Política del Perú. Voy a hacer uso a mi libertad de expresión. Sé que voy a recibir bastantes insultos, bastantes amenazas por parte de quienes dicen ser tolerantes, por quienes piden tolerancia, por los que se sienten discriminados, pero al final no lo son. He titulado a este pequeño artículo, el cual he creado, como por qué el plan de Verónica Mendoza es peligroso no solo para la familia, sino para la población en general. No voy a aplicar ad hominem en contra de Vero, no voy a atacarla, solamente me he dado el tiempo para leer plan de gobierno, el cual se encuentra en la página Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, el cual publica el plan de gobierno de todos los candidatos. Pero he considerado revisar este plan, justamente este partido Juntos por el Perú, ¿no? El cual usaré y también ustedes pueden cotejar. Voy a dejar el link del plan de gobierno en la parte de la descripción del video. Me voy a concentrar en aspectos básicos de dicho plan de gobierno, sobre todo los que han llamado mucho mi atención, especialmente el titulado Dimensión Social. Este va desde la página 3 hasta la página 16 de un plan de gobierno de 52 hojas. El problema planteado o los problemas planteados dentro de este plan de gobierno. Primero, la ausencia de legislación que proteja y garantice los derechos de las personas lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, travestis, bisexuales e intersexuales. Bueno, pero si en la Constitución, en el artículo 1, pregona la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Las lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, travestis, sexuales, intersexuales, asexuales, no pertenecen a la sociedad, no integran el Estado, es más, no se les considera personas. Otras preguntas claras que podemos mencionar sobre el tema en cuestión. ¿Ustedes entienden cuál es la diferencia entre transexual y transgénero, travesti y transespecie, asexual con intersexual? No, ¿no es cierto? La sociedad peruana en común no comprende el significado y diferencia de estos términos, y apuesto que muchos de los candidatos que también postulan por este partido tampoco. A la población peruana le interesan otras necesidades básicas y primordiales, como buscar trabajo, la alimentación, la educación, la salud. Sobre todo le interesa salir de esta pandemia. Sobre todo les interesa alimentar a sus hijos, recuperar el trabajo. Recordemos que 7 millones de peruanos han perdido el trabajo en lo que va de la pandemia. Otro objetivo plasmado en este plan de gobierno es incluir en la Constitución política la no discriminación por orientación sexual y la ley de identidad de género. No discriminar por tu orientación sexual y por tu identidad de género, aparte de crear una ley de identidad de género. Evoquemos nuevamente la Constitución política en su artículo 2, numeral 2, que dice: toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. ¿Sería necesario incluir igualdad por orientación sexual e identidad de género? Si la Constitución ya protege la no discriminación, ¿para qué poner de manera expresa la autopercepción de los deseos o placeres sexuales como derechos dentro de ella? ¿No son más importantes otros derechos? Entendamos ahora
a que le llaman orientación sexual e identidad de género. Para tenerlo un poco más claro, he recurrido al portal llamado www.planetparenthood.org. ¿Qué nos dice sobre orientación sexual? La orientación sexual se refiere a lo que atrae y hacia quién sientes atracción romántica, emocional y sexual. Ojo, no dice solo seres humanos. Pueden ser las personas que sienten atracción por personas del mismo sexo, del otro sexo, intersexuales. Ahora veamos, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género no se trata de quién o de hacia quién sientes atracción, sino de quién eres, o quién te sientes, o quién te autopercibes. Puedes autopercibirte mujer en un cuerpo de hombre, o viceversa. Ahora les pongo un claro ejemplo. ¿Qué pasaría si Jorge está aburrido y cansado de trabajar y a los 59 años decide autopercibirse como mujer? Y la ley expresa que las mujeres se jubilan 5 años antes que los varones. ¿Le correspondería una pensión? El solo hecho de su autopercepción haría que la ley establezca parámetros para incluirlo. ¿Estaríamos hablando de una igualdad ante la ley? ¿Se dan cuenta que no es necesario cambiar la Constitución? Sobre todo en su parte dogmática, donde se encuentran los derechos fundamentales, que por sí, a mi parecer, ya abarcan a todos. ¿Es urgente implantar este tipo de leyes? Ahora veamos otros objetivos estratégicos y específicos dentro del plan de gobierno de Juntos por el Perú. Primero, proteger y garantizar los derechos de las personas LGTB. Perfecto, hasta ahí todo está bien, pero ¿es que acaso sus derechos no están protegidos? ¿Sus derechos no están garantizados como personas humanas dentro del artículo 1 y artículo 2 de la Constitución Política del Perú? ¿O qué derechos ostentan? Recordemos que la ley en una democracia se desarrolla en base a las necesidades primordiales de la mayoría, y ésta actúa como control social, basándose en el respeto irrestricto de un Estado de Derecho, mas no de los deseos o fantasías de algunos por sobre otros. Como segundo objetivo estratégico encontramos la Ley Integral Trans. ¿Es necesario crear leyes en base a autopercepciones? En Canadá, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que emitan pronombres equivocados. Es decir, si en Canadá alguien se autopercibe como mujer, y si un canadiense se confunde y lo trata de él en vez de ella, podría ir 6 meses preso, simplemente por no aplicar el pronombre de género correcto, aduciendo que a esto se le llamaría un crimen de odio. ¿Esto no atentaría contra tus derechos fundamentales constitucionales plasmados en el artículo 2, numeral 3? Se manifiesta de forma taxativa sobre la libertad de conciencia, de religión, tanto en forma individual o asociada, en donde no hay una persecución por razón de ideas, creencias, y no hay delito de opinión. Los derechos de uno comienzan donde terminan los de otros. No se puede crear leyes denigrando los derechos de las mayorías, aduciendo discriminación e intolerancia. Esto obligaría a los operadores de justicia a tomar decisiones claras. Tercero, ley del matrimonio igualitario. Esto es imposible desde un punto de vista epistemológico, etimológico, axiológico, pero me voy a la etimología. La palabra matrimonio deriva de la expresión matrimonium, que proviene del latín matriz,
y que matriz significa madre, útero, y monium, gravamen o cuidado, significando el cuidado de la madre por el marido o padre, o el lugar en donde se origina la familia. La familia es una institución, al igual que el matrimonio, ambas reconocidas por la Constitución Política del Perú. Pero no seamos tan técnicos. Recordemos nuestras clases de primaria del curso ya extinto de Educación Cívica, en donde nos mostraban sobre las funciones de la familia. En una de estas se hablaba como una función más importante a la función reproductora o biológica, la cual era importante porque perpetuaba la especie, además de crear familias que integraban la célula básica de la sociedad y el Estado. Entonces, familia, no existiría el Estado. La pregunta cae de madura: ¿las parejas LGTB podrían acceder al matrimonio si no pueden generar familias? ¿O no pueden ejercer una de las funciones de la familia? Pues no. Si lo vemos desde un punto de vista patrimonial, como manifiestan muchos defensores, podremos evocar o encontrar la salida de la unión civil como un contrato legal entre una pareja homosexual, reconocido jurídicamente por el Estado o gobierno, que les confiere derechos y obligaciones. Podría ser una salida, pero un matrimonio, desde un punto de vista etimológico, no podría darse. Quinto, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y los crímenes de odio hacia personas LGTB y crear un programa de seguimiento. Bueno, comencemos con los tres primeros verbos rectores de esta ley: prevenir, sancionar y erradicar la discriminación hacia las personas LGTB. Bueno, todos estamos de acuerdo en eso. No solo a las personas LGTB, sino a los minusválidos, a los ciegos, a los sordomudos, a aquellas personas que hablan quechua. Pero evoquemos nuevamente el artículo 2 literal B, donde se manifiesta que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, y nadie debe ser discriminado por motivo de sexo, raza, condición económica, idioma, religión, de cualquier otra índole. ¿A qué tipo de discriminación se refieren? Podríamos decir que existe una discriminación con los ciegos al no ponerles un tablero braille en un restaurante, con los niños autistas, con las personas que quizás no encuentren una rampa para poder acceder a un servicio. Pero a estos señores, ¿a qué tipo de discriminación se refieren? A una supuesta discriminación en donde es necesario imponer a las personas o hacerles aceptar algo que sus ojos no ven. El imponerte la autopercepción ideológica por encima de tus libertades y derechos fundamentales, e incluso de tu propia percepción de la realidad, y eso va a ser castigado, incluso hasta perseguido. Lo veo en crear un programa de seguimiento. ¿A esto no se le llama persecución por pensar diferente? Entonces, adiós artículo 2 de la Constitución Política, adiós derechos fundamentales, adiós Constitución. Sexto, crear cupos laborales para las personas trans en el sector público y privado. Ojo, cupos laborales para las personas trans en el sector público y privado. En este sentido, nos manifiestan que debe disponerse la contratación bajo cualquier modalidad laboral o de locación de servicios a personas trans, dice, en una proporción no menor
al 1% de la totalidad del personal. No menor al 1% quiere decir 2. Y establecer reservas de puesto de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellos, de acuerdo a las modalidades que fije la reglamentación de esta. Incluso la vacante producida como consecuencia de la renuncia, tanto en un despido justificado de otra índole, solamente puede ser cubierta por otra persona transexual o trans. No dice transexual, transespecie, transgénero, simplemente dice trans en el proceso de convocatoria. Un ejemplo más claro: si Juancito se encuentra desempleado y necesita trabajo, él ha sido varón durante los 20 años de su vida. También podría ser Juanita, ¿no? Y Juancito se autopercibe como mujer. Esto le daría mayores beneficios y oportunidades. Entonces, adiós meritocracia y bienvenido el transexualismo. Con esta ley, que abarca instituciones públicas y privadas, se va a dar un cupo para las personas trans, incluso entre los colegios. Y la mayoría de padres de familia de esta sociedad tan conservadora estaría de acuerdo. Séptimo, crear lineamientos de RENIEC y sistema de justicia para el derecho a la identidad. Voy a ser un poco amplio en esto con respecto a la identidad, al género y al sexo. Los científicos sociales y los especialistas del desarrollo utilizan dos términos diferentes para referirse a las diferencias biológicas y a aquellas construidas socialmente. Estos son el sexo y el género. Al sexo se refiere a las características biológicas con lo que naces, que son comunes en todas las culturas y sociedades. Bien naces varón o bien naces mujer. En cambio, el género es una categoría sociológica que apunta a comprender los rasgos y roles sociales vinculados a la masculinidad, a la feminidad, o sea, apunta a comprender los rasgos culturales de nuestras vivencias sexuales. Es todo lo que aprendes en la sociedad, lo que te inculcan tus padres al momento de desarrollar. Otra cosa sí es el enfoque de género, que también está en la currícula nacional. Y el enfoque de género ya no es una categoría, sino es una metodología que ha devenido en ideología en la medida en la que ha terminado por preconizar al género como la única variable explicativa de la sexualidad. Por eso es ideológica. El hombre no es pura cultura. El hombre, además de cultura, tiene un cuerpo. Y ese cuerpo tiene características biológicas intrínsecas, que lo determinan en este caso sexualmente. Lo que hace la ideología de género es postular la categoría género para decir que esa es la única categoría para poder explicar lo complejo de la sexualidad del hombre. Y es de ahí, de esa simplificación absurda, donde el llamado enfoque de género deja de ser una metodología para convertirse en una ideología. Entonces, uno no podría modificar el Estado de Derecho por la mera autopercepción de uno mismo. Esta mera percepción, la cual haya modificado la realidad y así tratar de imponer a un Estado de Derecho leyes que beneficien a las minorías denigrando a las mayorías sobre pretexto de la discriminación. Otro punto muy importante sobre el cumplimiento de la formación y capacitación del enfoque de género en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Además, el incremento del 20% de operadores de justicia con formación en género. Ya hemos visto los conceptos categóricos hace un momento en cuando
género se convierte en una ideología. Ahí está el enfoque. Viendo desde esta perspectiva, lo único que hace la ideología de género es atentar contra la única igualdad que es legítima y que es justa, que es la igualdad ante la ley. En España, un juez detuvo un vehículo que llevaba un cartel que decía: los niños tienen pene y las mujeres tienen vagina. Bajo la suposición de decir que semejante cartel era un crimen de odio por criticar el dogma de género, mandó detener todos los vehículos de esta compañía. Esto obligaría a los operadores de justicia a tomar decisiones claras bajo la ley de identidad de género y crímenes de odio. ¿No es mejor la igualdad ante la ley, independientemente si somos hombres o mujeres, que no genere privilegios totalmente injustos? Ya vemos por qué se quiere cambiar la constitución política. Porque el derecho no puede ser manejado por antojos o ideologías fantasiosas sobre pretexto de la discriminación. Muchas gracias.